Muy bien, hermanos, que la paz de nuestro Señor y Redentor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. La hermana congregación allá en La Esperanza le manda muchos saludos espirituales a cada uno de ustedes, esperando pues que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo more en abundancia en cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a tratar un tema acerca de a quién nosotros debemos de imitar. El niño, por su naturaleza, imita a sus padres. Los jóvenes siempre tienen un fans a quien imitar. Y los adultos tienen a alguien que le inspira. Mas el cristiano tiene que imitar a Cristo. Cristo es nuestro eje por excelencia, pero a veces en nuestra mente, o en la mía, mejor dicho, surge cierta interrogante. ¿Real y efectivamente conocemos a Cristo? Porque para poder imitar a alguien, tenemos que imitarlo. Eso me hace recordar cierta ilustración acerca de un pueblo que querían que los jóvenes y el pueblo completo estudiara la palabra del Señor. Y para esto hicieron un concurso. El concurso consistía en declamar el Salmo 23, que cada uno de nosotros debemos conocer. Y se hizo el concurso. Ya cuando un joven salió sobresaliente, un anciano del pueblo quiso participar y, por honor, le dieron la participación. No lo hizo bien, pero el joven, cuando lo fueron a premiar, dijo que no lo quería, lo rechazó y le dijo que se lo dieran al anciano. Le preguntaron la razón y él dijo: solamente me sé el Salmo 23, pero él conoce al pastor del Salmo. De nada nos vale a nosotros conocer los 31.102 versículos que tiene las Escrituras, los 1.189 capítulos, los 66 libros, si no conocemos al autor de las Escrituras, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta mañana tenemos para imitarle, tenemos que ir a Él. Es como en aquella ocasión, dice el Maestro en Juan 6:63, el Espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Dice el 66 al 68, muchos de sus discípulos volvieron ¿qué? Atrás y ya no andaban con él. Él volviéndose a los 12 le dijo: ¿y no querrán irse ustedes vosotros? Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta mañana tenemos que poner nuestra fe, donde un día Dios colocó cada uno de nuestros pecados en Cristo Jesús. Vamos a ver el texto base en esta mañana, pero antes vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor quien tome el control de lo que vamos a hacer en esta mañana. Oremos. Amante Dios, Padre de la gloria, heme aquí delante de tu presencia y delante de tu pueblo. Permite, Señor, que tú pongas las palabras adecuadas para tus hijos. Dirígelo, Señor, y permite, Señor, que en todo tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Imitando a Cristo. Es difícil imitar a Cristo hoy en día cuando el mundo está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. El texto es Juan 13, verso 15. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dios, Cristo, nos ha dado el ejemplo para que cada uno de nosotros hagamos como Él
nos manda a cada uno de nosotros. Y el mismo autor de los Efesios le está diciendo en el capítulo 5, verso 1, donde estaba la lectura de la palabra: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que enfocarnos en Cristo. Él es el único que puede darnos salvación y vida eterna. Es el único que podemos ver en Juan 6, verso 35, cuando nos dice a cada uno de nosotros: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tenemos que imitar al Cristo. Dice él, otra vez Jesús habló diciendo en Juan 8, verso 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino tendrá la luz de la vida. Juan 10, 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pasto. Y Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En ese tenemos que imitar, porque él está diciendo allá en Juan 11, versos 25 y 26, Marta estaba atonontada porque tu hermano había muerto. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esa es la certeza, la seguridad, la convicción, la chispa, el dinamismo, el coraje, la entrega, la dedicación y el esfuerzo que tenemos que hacer, porque solamente en Él hay salvación y vida eterna. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Y concluye diciendo en Juan 15, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permaneciereis en mí y yo permanezco en vosotros, podréis llevar que muchos frutos, lo que decía el hermano Pascual Pérez, porque separado de mí, nada podéis hacer. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tenemos que seguir, como dice el himnólogo, quiero seguir las pisadas ¿de quién? Del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Y como dice Juan 1:7, que si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos que imitar a Cristo. Hoy en día, muchos creyentes están fracasando en su vida cristiana. No son una digna representación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo declaró y manifestó en todo tiempo al Padre. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos manifestando al Padre en todo momento? Es algo que cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes. Recuerdo en una ocasión que un hombre le pregunta a un niño que tenía un perro, de esos que son vagabundos, lo que llamamos viralata, y le dice al Señor, oye, ¿de qué raza es tu perro? El niño lo mira y dice, mi perro es raza policía. Y el Señor le dice, no parece policía. Y el niño le responde, es que pertenece al servicio secreto. Así hay muchos creyentes que pertenecen al servicio secreto. Puede realmente que sean salvos, pero usted nunca lo sabría por la forma en que hablan, caminan, actúan y viven. Todavía Cristo no le ha resplandecido por completo en su vida. Tenemos que fijarnos en aquel que es quien puede darnos la salvación y vida eterna a aquellos que no
le conocen. Por eso, 1 Corintios 11, verso 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Si Cristo, usted considera que no podemos imitarlo, ahí tenemos a Pablo. Pero ¿qué dice Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en quién? En la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sean imitadores, y para esto tenemos que estar como crucificados con Cristo. Aquí hay algunos puntos que queremos resaltar en la mañana de hoy. Si queremos imitar a Cristo, tenemos que someternos ¿a qué? A su palabra. Nadie fuera de la palabra de Dios puede imitar al Señor. Dice 1 de Juan 2, verso 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El que dice. No es con las palabras que tenemos que demostrarlo, es con los hechos. Una madre que tiene un hijo, sin importar la edad, tú le preguntas al niño, ¿tu madre te ama? Sí, aunque nunca se lo diga, él sabe que lo ama. ¿Por qué? Porque se lo demuestra día tras día. Y el amor no es teórico, es práctico. Tenemos que practicar el amor. Cristo nos manda a cada uno de nosotros a que imitemos y prediquemos su palabra. El apóstol Pablo dice ya a Timoteo en su capítulo 2, 2 de Timoteo 4, verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Es decir, en todo tiempo. Para eso Dios nos ha mandado. ¿Quiere imitar a Cristo? Predica su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es de vital importancia porque la iglesia no crece si no predicamos la palabra. Nosotros no estamos aquí para convencer, es el Espíritu Santo quien convence, pero nosotros nos ha escogido para predicar la palabra de Dios. En una aldea rural, muy allá, el ministro preparó a unos evangelistas para predicar la palabra y uno de ellos le tocó en una aldea bien remota y dijo, pero aquí no hay nada, mucha gente, pero nadie creyente. Y cuando va a doblar una esquina, ve a un señor mirando como que se le ha perdido algo. Y él, como que alguien le dije, predícale. Y él fue con un Nuevo Testamento y le predica la palabra. Y el Señor le dice, wow, qué bien. Es ansioso que estoy por hacer un cigarrillo. Gracias porque me trae esto para cogerlo para envoltura. Él le dice, pero me hace una promesa. Sí. Cada vez que te arranque una hoja, debe leerla primero. El fumador le dijo, no hay problema, la leo. Y así se fue. Pasó el tiempo, y de esa aldea rural invitaron al ministro a predicar la palabra. Él, como tenía muchas ocupaciones, envió a ¿quién? El evangelista. Cuando él llegó a la congregación, no le cabía un mandado, llena por completamente. ¿Saben quién era el ministro? El fumador. Y él lo jala aparte y dice, pero dime, ¿qué pasó? Le dijo, hice todo lo que usted me dijo, pero me fumé a Mateo, me fumé a Marcos, me fumé a Lucas, pero cuando comencé a fumarme a Juan y leí a Juan 3:16, que de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no pude más. Heme aquí, sirviendo al Señor en espíritu y en verdad. Por eso es la importancia de predicar la palabra del Señor. Por eso tenemos que someternos a la palabra del Señor. Si nos sometemos a Él, tenemos que ver cuáles fueron sus pisadas. ¿Qué dice 1 de Juan 2:6? El que dice que permanece en Él debe andar como ¿qué?
como Él anduvo. ¿Andamos nosotros como Cristo? ¿O solamente es de palabra? Una vez un político nuestro dijo que hay palabras de esas que se la lleva el viento ligero y alado y que se pierden en la nada a poco de ser pronunciadas. No así la palabra del Señor. Esa vuelven completamente llena de bendiciones. Por eso tenemos que andar como Él anduvo. Y primera de Juan 3 y 7 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es que puro. ¿Sabe lo que significa la pureza? Sin contaminación, sin arruga. No hay nada que altere esto. Es completamente puro. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos mantenernos puros? Sujetándonos a la palabra del Señor. Viene a mi mente una ilustración que hacía el hermano Sírfides, que ahora no se encuentra entre nosotros, está en la presencia del Señor en estos momentos, y él hacía una ilustración de un pajarito muy pequeño, le llaman el armiño. Él cambia de colores, pero su piel en la parte europea es muy cotizada, y más cuando como cambia de colores, y cuando es blanca, ahí es que los cazadores se lanzan todos en pos de él. Pero como es tan rápido, más veloz que un ratón, ¿sabe cómo lo atrapan? En la cueva la sellan de lodo y en las orillas le ponen lodo. Entonces cuando le caen atrás, cuando él se enfrenta al lodo, ahí lo atrapan. Él prefiere que lo atrape, morirse, pero no manchar su piel. Nosotros, hermanos, tenemos que resistir, persistir, ¿para qué? Para no contaminarnos con las cosas del mundo. Satanás es muy astuto, Señor. Sabe más que nosotros. Cuando se atreve a desafiar al mismo Dios, ¿cuánto más a nosotros? Pero podemos sujetarnos como Cristo lo sujetó. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero si estamos en Cristo, abogado tenemos para con el Padre ¿a quién? A Cristo Jesús. Tenemos que imitar a Cristo. Pero vamos a ver 3 puntos, resaltar en todo el trayecto de Jesús que Él siempre hacía y que puede servir de ejemplo a cada uno de nosotros. ¿Qué hizo Jesús mientras estaba entre nosotros? ¿Sabe lo que Él hacía mucho? Se comunicaba con Dios. Oraba constantemente. ¿Y tú? Ora constantemente. ¿Sabe qué es lo primero que debe hacer el cristiano cuando está mal con Dios? Deja de orar. ¿Sabe por qué? Porque lo puedo engañar a cada uno de ustedes, pero a él no. Y es lo primero que el cristiano deja de hacer, dejar de orar. Y Cristo nos insta a cada uno de nosotros que debemos orar, porque solamente orando es que tenemos una comunicación directa con el Padre. Podemos reflexionar y saber cuáles son nuestras debilidades y pedirle a Él fortaleza, sabiduría, porque si alguno está falta de sabiduría, pídala a Él, que Él va a dar abundantemente y sin reproche, y os será que dada. Tenemos que orar a Él, porque Él es el único que tiene control sobre todas las cosas. En aquel tiempo, dice Mateo 11, verso 25 y 26, respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Dios ha revelado un misterio, la salvación a cada uno de nosotros. Y para poder entrar a ella, tenemos que entrar con el abecedario, no el abecedario humano que dice A, B, C, D. No, el abecedario del cielo que es obedecer. Si obedecemos a Dios, entonces vamos a estar seguros
¿Por qué? Porque hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Y como dice el autor de los Hebreos, porque sin fe es imposible, hermanos, es imposible, amigo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay, y Él el que es galardonador de lo que le buscan. Obedecer. Cristo obedeció totalmente y sin reproche a su Dios. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Nosotros pedimos así. A veces oramos y es como si fuera una orden que le estamos dando al Padre, como que Él está obligado a darnos lo que nosotros pedimos. No, no es así, porque sabemos que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle, pero Él quiere que hagamos que su voluntad. Y Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Y aquí entramos al punto clave. Dice que el tercer punto, Cristo resistía que toda tentación por medio de ¿quién? De la palabra. La palabra. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 105? Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué dice Juan 5:39? Dice el maestro, los escribas y fariseos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. ¿Qué dice Juan 7:38? El que cree en mí, como dice que la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero, ¿qué establece Hechos 17, verso 11? Que lo de Berea era más noble que lo de ¿quién? Que lo de Tesalónica, porque recibieron la palabra de Dios con de nuevo y le escudriñaban para ver si lo que decía Pablo era real. Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios, porque primera de Pedro 4:11 dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que Dios sea en todo glorificado en Jesucristo, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos, señores, de los siglos. Amén. Tenemos que obedecer la palabra. Dice Mateo 4, verso 4 y 11, dice, y Él respondió y dijo, escrito está, oiga bien, no solo de pan vive quien, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando se sujetó ¿a quién? A la palabra de Dios. Y dice la palabra que los ángeles acampan ¿a quién? En nuestro ¿qué? Alrededor, ¿para qué? Para cuidarnos, protegernos, si nosotros ¿qué? Confiamos en la palabra de Dios. Si no confiamos en ella, estamos como el huevo cuando se fríe, estamos fritos. Tenemos que confiar en la palabra de Dios, querer en ella, vivirla, porque si confiamos en la palabra de Dios, entonces podemos así imitar a Cristo. A veces nosotros bajamos la guardia cuando estamos solos, y a veces digo, ¿sabe cuál es el tiempo que Dios más valora de cada uno de nosotros? Como cristiano, ¿sabe usted cuál es el tiempo cuando está aquí? No, Dios no valora tanto eso. Aunque dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino estimulándote al amor y a la buena obra. Pero ¿sabe cuál es el tiempo que Dios realmente valora de ti? Cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve, es que tienes que demostrar que eres cristiano. Cuando nadie te ve, vienen los pensamientos a tu mente, vienen los malos deseos y muchas diabluras vienen a tu mente y llegan, y cuando nadie te ve, entonces tú piensas hacerlo, y ahí queda el peligro y Satanás riéndose de ti en la cara. Tenemos que, cuando Cristo está ahí todo el tiempo, cuando nadie nos ve, es que tenemos que demostrar que real y efectivamente Cristo vive en cada uno de nosotros. Si
tenemos que imitar a Cristo, tenemos que someternos a lo que Él establece, a someternos a ese gran amor que tuvo con nosotros al morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dice Juan, 1 Juan 2, verso 11, 9 y 11, el que dice, porque muchos dicen, soy cristiano, claro, muchos dicen, no, porque soy esto, no, un buen perfume no tiene que decir, mira, eso es perfume, es que se siente. El que es cristiano, usted lo ve en la cara. Usted no ha estado en sitio público y usted ve una joven, un joven y dice, parece cristiano. Él tiene que decirlo, que es cristiano, es que se ve. Tus vecinos saben que tú eres cristiano. A veces he escuchado vecinos, es una demonia que hay ahí. Es un demonio. ¿Por qué? Porque no damos el verdadero ejemplo. No es que tú tienes que decirle predicarle, es que tú tienes que predicarle ¿con qué? Con el ejemplo. El ejemplo habla más que la palabra. Dice Don Bosco ayer, cuando usted viaja por la 27 de febrero, un letrero bien grande que dice, quien quiera ser amado, manifieste que ama, porque el amor que es práctico. Practique el amor. Cuando Dios nos manda a amar, es porque Él sabe que tenemos la potestad y la facultad de poder amar. Tenemos que aprender a amar. Dice la palabra del Señor, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le ha cegado los ojos. A veces decimos que amamos a Dios, pero tenemos el hermano acá, mira, la representación de Dios acá, mira. Si tú no lo amas a Él, ¿a quién va a amar? ¿Quién de ustedes ha visto a Dios? Nadie. Entonces es demostrándole a nuestro amor, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que realmente Cristo vive en cada uno de nosotros, porque Cristo amó ¿a quién? A todos. Lo demostró en la cruz del Calvario. Y 1 de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, ¿dónde? En él. Tú no puedes tener vida eterna. Y esta es la vida eterna, la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y esta es la promesa, la vida eterna. Podemos estar tranquilos, en paz, porque hemos creído en quién, en Cristo, en aquel que es la resurrección y la vida, aquel que tiene toda potestad, como dice Colosenses 2:9, toda potestad le he dada en el cielo y en la tierra, porque en él habita que corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hemos confiado en Cristo. Por eso tenemos que meditar en que para poder entrar a la presencia del Señor tenemos que ser puros, tenemos que ser santos, imitar a Cristo en su pureza y santidad. Algo puro no es contaminado. Algo puro no hay ninguna roncha, no hay nada. Es algo cristalino como el agua. Tenemos que tratar de ser puros en todo, ser honesto, ser sincero. Cuando no somos sinceros en Cristo, tenemos problemas. Ahora una pregunta, ¿qué es la sinceridad? Muchos dicen falta de cero, otro dice decir la verdad. Ser sincero no es decir la verdad. Cuando el Imperio Romano conquistó a Grecia, los cretenses eran expertos en el arte culinario, aparte de las otras artes que dominaban. Y ellos les gustaba hacer efigies de barro en honor como Filipo II, rey de Macedonia, y Alejandro, a todos sus generales, capitanes que le ayudaban en la conquista, le hacía imágenes. Cuando Roma conquista, ve una gran fortuna en estatuilla de barro y decidieron llevarla a Roma. El trayecto, como usted lo mira en el mapa original, es bastante amplio y muchas de ellas se rompieron en el camino. El emperador de entonces ordenó la venta al público. ¿Qué hacían ellos? La pegaban con cera y para no dejar ver la cera le echaban como especie de una acuarela porque la pintura no existía. Pero cuando le daba el sol de frente, ¿qué pasaba con la cera? Se derretía y dejaba ver su rotura. Por eso todo aquel que iba a comprar una de estas decía, dámela
sincera, original, sin rotura. Y la sinceridad se define como el cimiento de toda excelencia personal. Se exhibe en cada conducta y brilla en cada palabra y en cada hecho. Y esta no es ni será privilegio de los que ya se han sumergido en la certidumbre del odio y del deseo. Cuando seamos sinceros, puros, es que estamos listos para poder entrar sin mancha y sin contaminación a la misma presencia de nuestro Creador. La pureza es importante para Dios, porque nada impuro puede entrar delante de su presencia. Dice Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, al más justo que él? Dios está atento. Y dice el Salmo 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Perfecta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta. Toda la escritura que dice Pablo a Timoteo es inspirada ¿a quién? Por Dios, y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si estamos en Cristo, tenemos que estar preparados. No es que nos vamos a preparar, usted tiene que estar preparado, porque usted no sabe si al salir por acá muere. Y si muere, ¿hacia dónde va? Usted tiene que estar convencido de que si parte es con Cristo y con nadie más. Por lo tanto, tenemos que confiar en la palabra de Dios, porque si queremos ir allá, a ese paraíso que Dios tiene para con nosotros, que calle de oro y mar de cristal, ¿cómo tenemos que estar? Dice Apocalipsis 21, verso 18, el material de su muro es de jaspe, pero la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿La ciudad cómo es? Oro puro. Entonces, ¿por qué tú estás contaminado? ¿Por qué te dejas contaminar por las cosas de este mundo? Satanás ya le está llegando su hora, hermanos y amigos. Ya él está desesperado. ¿Y a quién quiere llevarse? A los hijos de Dios. Porque él quiere algo que usted tiene. Por esto el ser humano es alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo va a la tierra. El alma nos conecta con todo nuestro alrededor. Pero ¿qué quiere él de cada uno de nosotros? El espíritu. Porque el espíritu es de Dios, quien lo dio. Y él, como quiere ser igual a Dios, ¿qué es lo que quiere de cada uno de nosotros? Nuestro espíritu. Y ese espíritu no puede estar contaminado. Ese espíritu tiene que estar puro, santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, vemos... ok, está bien. Vemos lo que dice la palabra de Dios acerca de muchas impurezas, muchas contaminaciones que cada uno de nosotros debe abolirlo por completo porque estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en luz. Y si estamos en luz, estamos en Dios. Y no podemos perdernos ese horizonte. Dice Colosenses 3, versos 5 y 6, haced morir pues que lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué cosa? Idolatría. Y la idolatría está por encima de todo esto, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No podemos ser desobedientes. No podemos ir a igual que el mundo, las cosas de este mundo. No. Y dice Gálatas 5, verso 19-21, porque hay los deseos de la carne, pero también están los frutos del Espíritu. Y cada cristiano debe practicar esos frutos que el Señor nos manda. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, y así sigue diciendo. Y dice 1 Corintios
6, verso 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que seamos puros. El texto que mencionábamos de Apocalipsis 21, esta vez el 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Si usted no está inscrito en el libro de la vida, está perdiendo su tiempo. Y solamente hay una sola forma: ser bautizado para el perdón de los pecados y perseverar hasta el fin. Dice Efesios 5:5, porque no sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tenemos que reflexionar. Los deseos de la carne son peligrosos. Esto es peligro. El maestro está diciendo que es mejor entrar que manco, suelto, hasta sin cabeza, allá, que teniendo todo y ser echado ¿dónde? Al infierno. Por eso, dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Doble ánimo. Recuerdo allá en Osama, había un hermano que cuando pedía la oración para que Dios le dé doble ánimo, él quería tener doble ánimo, pero él parece que olvidaba este texto. Hay que tener un solo ánimo y firme hasta el fin. Por eso, que para tener una comunión con Dios, para ser santo, como Él nos manda a ser santo, tenemos que detenernos un momento en el Salmos 24, versos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. David era muy querido por Dios porque su corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Y tu corazón está como Dios pide? Porque de el corazón sale de todo. Sale de todo pleito, vida, contienda, enemistad, herejía, todas cosas malas. Entonces, tenemos que llenar ¿qué? Nuestra mente de cosas buenas. Todo está ahí, mire, hermanos y hermanos. Alguien dijo, siembra un pensamiento y cosechará una acción. Siembra una acción y cosechará un hábito. Siembra un hábito y cosechará un carácter. Siembra un carácter y cosechará un destino. Si nuestra mente está en Cristo, somos más que vencedores. ¿Qué dice Colosenses 3, versos 1 al 4? Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados ¿con quién? Con Él en gloria. En Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Por eso tenemos que limpiarnos de toda esta contaminación mundanal para poder ser más que vencedores, porque dice la palabra de Dios en Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y a los que glorificó, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿qué?
¿quién contra nosotros? Por demás, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que en quién, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que ser puros. Cuando miramos el Antiguo Testamento, el Viejo Pacto, vemos que Dios le exigía al pueblo de Israel que sacrificio. Si leemos a Levítico 22, 32, Levítico 22, 31 y Éxodo 8, 27, Él exigía un sacrificio para limpiarnos de nuestra maldad. Ahora, una vez venido Cristo, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Dice Romanos 8, verso 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. No hay pecado para los que estamos en Cristo Jesús, porque Romanos 3:23, que todos conocemos, porque la paga del pecado ¿qué es? Muerte, más la dádiva de Dios es vida ¿qué? Vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Y segundo a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios ¿en quién? En Él. Tenemos que saber que ser cristiano es un galardón, es un honor inmerecido. Y para ser cristiano tenemos que ser santos. Tenemos que despojarnos del viejo hombre que fue crucificado con sus hechos. Tenemos que meditar en la pureza que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Tenemos que vivir en santidad y en pureza. Dice 1 de Pedro 1, verso 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda que vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Podrás tú entrar a la presencia del Señor sin santidad? ¿Podrás tú entrar a la presencia del Señor con contaminación? ¿Podemos entrar a la presencia del Señor con nuestra mente en dos mundos, en el mundo y allá? No. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. O es uno o es el otro. O eres cristiano o no lo eres. No existe medio cristiano, es cristiano. Muchas veces creemos que sí, no, estoy a media, no, usted no es nada. Porque para ser cristiano es uno. Ser cristiano y nada más. No hay apellido. No, cristiano bueno, cristiano excelente. No, lo que existe es cristiano. Porque Cristo murió por su iglesia. Y en su iglesia están ¿qué? Sus hijos. ¿Y sus hijos que son? Cristianos. Por eso debemos vivir ¿qué? En pureza. Dice Lucas 6:31. Para vivir en pureza. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es decir, que tenemos que, ¿tú quieres que haga eso? No hay problema, lo voy a hacer, porque a veces hoy en día vivimos un mundo muy contaminado y hay que evitar a toda costa. A veces Satanás se te mete y alguien te frena de golpe y ya tú quieres salir como Superman. No, Dios que haga lo demás. No podemos discutir con nadie. No podemos discutir con nadie por la palabra de Dios. No podemos entrarnos en pleito con el vecino, con la vecina, con el compañero de labor. No, déjalo, porque ellos tienen que su recompensa y hay que reflexionar en esto. ¿Usted recuerda en el caso del burro y el tigre? El burro y el tigre están en un conflicto grave, ya que el burro asegura que el pasto es azul y el tigre que es verde.
no que es azul, no que es verde, no que es azul, no que verde. ¿Y quién es el que tiene toda autoridad? El león. Fueron donde el león, le explicaron la problemática y el burro siempre adelante le dice, el pasto es azul y él dice que es verde. Y el león le dice, no, tienes razón, el pasto es azul. Y a ti por estar beterrado. Cuando el burro se va contento, él se acerca y le dice, mi señor, ¿el pasto es azul o es verde? Y le dice el león, el pasto es verde. Pero tú le dijiste al burro que es azul. No, el problema no es que eres tuyo. ¿Quién te manda a discutir con un burro? Muchas veces no podemos a discutir cosas vanas, cosas sin importancia. Tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted no es quien para convencer a nadie. Quien convence en quién es el Espíritu Santo. Su trabajo es, como dice la palabra, Apolo regó, Cefas regó, Pablo regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? Cristo. Entonces tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para y la necesaria para la edificación, a fin de dar gracia ¿a quién? A los oyentes. Es bueno cuando por su casa hay un hermano o alguien extraviado y dice, mira, aquí hay una persona que creo que él se congrega, sí, él es cristiano, mira allá donde vive, ¿sabes lo bello que es? El testimonio que es cristiano o es cristiano, pero a veces nos encontramos en el ir y venir de las calles a personas que tú dices, ¿qué es qué? Cristiana, que es cristiano. Y usted le pasa de todo, menos que es cristiano. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con el ejemplo, porque usted no le va a dar cuenta a Pascual, no le va a dar cuenta a ninguno de los evangelistas, nunca. ¿Sabe a quién usted le va a dar cuenta? A quien usted no puede engañar. Nunca lo podrá engañar. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos y cuidar nuestras acciones. Por 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Si usted peca, es para la gloria de Dios. Si usted anda por mal camino, ¿es para la gloria de Dios? No, para la gloria del diablo, para el enemigo de las almas, aquel que está detrás de usted buscando que usted falle para ir y presentarse. Mira, él dice que es cristiano, pero míralo ahí, Señor. ¿Qué hizo Satanás cuando fue a presentar a Job? Le dijo, no, él está así porque tú le has dado de todo, pero quítale todo lo que tú tienes y verá. ¿Qué dijo de Dios? Que Job era una persona pura, una persona íntegra, como cada uno de nosotros debemos de ser, porque Satanás no puede a nosotros tocarnos. Grábense esto, Satanás no puede tocarnos, porque para tocarnos primero tiene que pedir la autorización ¿de quién? De Cristo. Y Cristo, si somos fieles, no se la dará, hermanos. Recuerden el caso de Pedro. ¿Qué dice el maestro Pedro? Pedro, Satanás me ha solicitado de ti ¿para qué? Para zarandearte. Pero he rogado al Padre ¿para qué? Para que tu fe no mengüe, o sea, no disminuya. Entonces, cuando estemos en problema, tenemos que acudir ¿dónde? A la palabra del Señor. Tenemos que comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Por eso, tenemos que esforzarnos cada día por abandonar el pecado. Y dice Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios, escuchen bien, hermanos y amigos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sabe lo que es practicar el pecado? Una práctica constante. Eso no es nada.
mira que esto, está bien, eso no es nada. Y así te va al infierno. No practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es que nacido de Dios. ¿Eres tú nacido de Dios? Debe cuestionar. Tenemos que vivir con un corazón puro, disfrutando de la comunión con Dios a través de su pureza, a través de su santidad, a través de nuestra comunión con Él. Pues si no estamos con Él, vamos a sujetarnos a una mala interpretación de las Escrituras. Y eso me hace recordar una ilustración que hice allá en La Esperanza. Y le hablaba que pasó un camión, sin darse cuenta, se le cayó un saco de limones y cayó en la orilla. Venían dos niños, vieron el saco de limones y miraron hacia todos los lados y no vieron a nadie y decidieron repartírselo entre ellos. Había un cementerio cerca y arrastrando a pura fuerza llevaron el saco de limón, pero se cayeron dos limones y ellos dijeron, tal vez lo recogemos más tarde. Y cuando estaban allá repartiéndose, venía un borracho a todo dar y oía, uno tú, uno yo, uno tú, uno yo. Se le quitó la borrachera. El sacerdote, la iglesia queda cerca del cementerio, tumbando en la puerta, dice, sacerdote, allá Dios y Satanás se están repartiendo los muertos. Y el sacerdote no le creía, pero insistió tanto que fue, y oyó, tú uno yo, uno tú, uno yo. Y al final dijo, ¿y qué hacemos con aquellos dos que quedaron fuera? Ni Félix Sánchez, hermanos, ni Félix Sánchez. ¿Por qué? Porque esas personas no confían en Cristo Jesús. Tenemos que depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Él es la roca inconmovible y si confiamos en Él somos más que vencedores. Dios nos bendiga y nos dé su paz.